Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier junto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy nos acompaña Tomasita Urbina Rivera para la conferencia sobre la perla 1910-1920. Mi nombre es Hilda Rodríguez y soy la directora ejecutiva de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Como siempre, iniciaremos dando una breve biografía de nuestro conferenciante. Tomasita Urbina Rivera nació en San Juan. Realizó sus estudios primarios en el antiguo Colegio de Párvulos del Viejo San Juan. Es egresada de la Universidad del Sagrado Corazón, donde obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Administración de Sistemas de Oficina y donde laboró por 18 años junto a la hermana Socorro Julia, decana emérita de Desarrollo. En el 2017 obtuvo su grado de maestría en Artes con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Perteneció a la Asociación de Estudiantes Graduados de Historia de dicho centro y Amigos del Fuerte del Viejo San Juan. Con ustedes, Tomasita Urbina con la charla de esta noche. Bienvenidos y que disfruten. Pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar conectados. El tema de hoy es un tema muy interesante e importante para mí y sé que para otras personas también lo serán. Ciertamente la perla tiene un significado muy especial para mí, ya que forma una parte muy importante en mi vida porque viví y crecí en esta maravillosa comunidad. El tema del que le hablaré tiene como título La perla, una mirada obrera 1910-1920. Este trabajo de investigación es mi tesina, la cual fue realizada como parte de los requisitos de estudios conducentes al grado de maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe, que llevé a cabo en el 2017 en el prestigioso e histórico Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Este tema es un recorrido en los orígenes de la barriada para conocer quiénes fueron sus primeros pobladores, cómo llegaron a este lugar y cómo se constituyó en la comunidad que conocemos hoy en día, la cual ha trascendido a través del tiempo. Comencé con el periodo desde 1910 hasta 1920, en el que tracé un perfil laboral de la población de La Perla, para que vivía en La Perla para esos años. En un futuro estaré presentando, en la segunda parte de esta investigación, el periodo que comprende desde 1930 a 1940. Antes de dar comienzo, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a la doctora Miriam Lugo del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico por toda la ayuda y el apoyo que me brindó durante la realización de mi trabajo de investigación para que el mismo fuera posible. Tampoco se puede quedar atrás la doctora Carmen Alicia Morales por toda su orientación y apoyo y consejos. A Sandra Vázquez e Isamar Colón de Taller UNA, quienes crearon la hermosa serigrafía de la perla presentada en el visual. Vamos, comienza la introducción. Este estudio aborda el tema del desarrollo de la comunidad de La Perla en el Viejo San Juan durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Esta enigmática comunidad está localizada frente al mar, con 2 puntos de entrada, muy cerca de la muralla histórica entre el Fuerte San Cristóbal y el Castillo San Felipe del Morro. Su nombre deriva del antiguo fortín o rebellín, cuyas ruinas han sido incorporadas al desarrollo de la comunidad. Su historia data desde el siglo XVII y que fue ocupada por Escalante. La comunidad de La Perla fue establecida a finales del siglo XIX, lejos de la principal, ya los ciegos no blancos sin hogar y las estructuras como los mataderos que se establecieran fuera del cerco de la muralla.
por lo que escogieron un lugar escarpado frente al mar, el cual llamaron La Perla. En el transcurso de los años y con el establecimiento del matadero municipal, comenzaron a llegar a este lugar campesinos migrantes y familias de la clase trabajadora que necesitaban dónde establecerse para vivir. Con el paso de los años, el matadero municipal fue la fuente principal económica para los residentes de La Perla. Esta práctica se cree que data desde el siglo XVII, cuando La Perla albergó una zona para el sacrificio de animales de consumo y que probablemente dio comienzo a esta actividad en el sector. A partir de este periodo, se puede ubicar el surgimiento de las primeras viviendas asociadas a las actividades del matadero. Explica Aníbal Sepúlveda que de acuerdo al censo de viviendas de 1848, en este sector habían 18 bohíos cercanos al matadero. La mayoría de sus ocupantes, al parecer, no eran dueños de los mismos, pues Pablo Ubarri, conde de Santurce e importante terrateniente de San Juan, controlaba el mercado de las carnes de la ciudad y aparece en dicho censo como propietario de 5 de las 18 estructuras. Por lo visto, Ubarri alquilaba las viviendas a aquellas familias que la necesitaban. Las actividades de este matadero culminaron en 1925 y según fue reseñado en la prensa, el cierre perjudicó a más de 40 familias de La Perla y han estado durante años viviendo de este negocio. Esta noticia se reseñó en el periódico El Mundo el 24 de marzo de 1925. No empecé que la comunidad de La Perla ha ido transformándose desde sus comienzos hasta lo que es hoy en día, en una barriada casi olvidada y marginada, compuesta por una población de familias humildes. Es por ello que los residentes intentan recuperar el sentido de comunidad como propósito fundamental y comenzar a luchar la percepción equivocada que la mayoría de las personas tienen de esta barriada histórica. Hoy en día, se mantienen luchando por su sobrevivencia y con la esperanza de que puedan ser vistos, respetados y considerados como parte integral del resto de la ciudad sanjuanera. Para indagar más en la historia de la evolución de esta comunidad, establecí un perfil laboral de los residentes de la barriada La Perla durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Dada su relación histórica con la dinámica laboral de la isleta de San Juan, decidí profundizar específicamente en los oficios que realizaban y dónde trabajaban los residentes de esta comunidad. Así podré establecer una relación con la literatura que indica que esta era una comunidad de trabajadores. Para realizar este estudio, recurrí a las planillas y datos de los censos poblacionales de 1910 y 1920 del municipio de San Juan. Para propósito de esta investigación, tomaré y analizaré solo aquellas personas que reportaron un oficio en el censo. Para apoyar mi línea de investigación, consulté obras de varios autores sobre la historia de San Juan. A pesar de incluir la historia de la isleta, no mencionan a La Perla como parte integral del viejo San Juan, en contraste con los barrios La Puntilla y Puerta de Tierra, que sí lo mencionan. En el siglo XIX se hacía referencia a este lugar. Un ejemplo es la obra de Manuel Ubeda y Delgado en su estudio histórico, geográfico y estadístico, donde el autor describe las fortificaciones y principales edificaciones existentes en San Juan, el trazado de las calles y los barrios extramuros. Menciona la estructura del matadero y explica que se encuentra fuera del cerco de las murallas, en la parte norte, a orillas del mar. Lo describe como un edificio que responde a las exigencias de la población. Otra obra sobre La Perla resulta ser la propuesta de desarrollo integral del vecindario La Perla de San Juan de Puerto Rico, sometida en el 1978 por Aníbal Sepúlveda Rivera, junto a los arquitectos Edwin Quiles, Anselmo de Portú, Juan Cruz y el artista Arnaldo Roche. Este fue el resultado de un concurso auspiciado por el Departamento de la Vivienda,
cuyo propósito era desarrollar alternativas para el desarrollo espacial de la comunidad y no profundiza en la dinámica histórica. Por su parte, el tema de San Juan ha sido recurrente en la obra de Aníbal Sepúlveda Rivera. De su bibliografía destaco San Juan, historia ilustrada de su desarrollo urbano, y San Juan Extramuros. En el primero, el planificador urbano narra el desarrollo de la ciudad desde su primera fundación en Caparra hasta finales del siglo XIX. En esta obra nos brinda información muy valiosa sobre el cementerio, el Fortín de la Perla y el Matadero. En el segundo, que publica junto al arquitecto Jorge Carbonell, el estudio destaca el desarrollo de los barrios extramuros del Frente Norte, La Perla y el Cementerio, La Puntilla, Marina y Puerta de Tierra. Un tercer trabajo resulta un ensayo gráfico sobre la ocupación del territorio de la comunidad de La Perla. En el mismo recorre la iconografía del sector desde su primera representación hace 500 años, seguido de una serie de imágenes localizadas en múltiples archivos y bibliotecas. Otro autor importante relacionado al tema del desarrollo urbano es Edwin Quiles Rodríguez, con su obra San Juan tras la fachada, cuyo tema de estudio es sobre los barrios populares llamados arrabales en la ciudad de San Juan. Entre ellos menciona a La Perla. Otra aportación la hace Nevada Tendillo Carrión con su tesis de maestría titulada La recuperación del Fortín La Perla como medio rehabilitador urbano de la histórica ciudad sanjuanera. Al igual que otros proyectos de planificación para el área, la tesis se enfoca en el sistema defensivo español en el Viejo San Juan y presenta varias propuestas de diseño para rescatar y restaurar el antiguo fortín y cómo podría ayudar a que la barriada La Perla se convierta en un espacio cultural, artístico y turístico en beneficio de los residentes. Esta fue la misma propuesta que presentaron los arquitectos que mencioné anteriormente, con el apoyo de don Ricardo Alegría, ellos fueron los que descubrieron los remanentes del fortín. Así, en este ensayo, presentaré otra cara de la historia de los residentes de la barriada La Perla, que son sus trabajadores. Fueron estos los que crearon los cimientos de una comunidad que se mantiene viva y dinámica hasta el día de hoy, a pesar de estar ausentes en la historia oficial. Según los datos consultados por Aníbal Sepúlveda, el frente del norte de la ciudad de San Juan quedó establecido entre los castillos San Felipe del Morro y San Cristóbal. Luego de la invasión holandesa entre 1634 y 1638, se construyó el primer cerco amurallado que definió la ciudad intramuros. La construcción de este cerco abalaustrado no incluyó una línea de murallas y baluartes en el norte, por lo que el área quedó defendida por una serie de obras militares aisladas. Entre ellas se destaca el Fortín de la Perla. Es así, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, este fortín aparece en todos los planos levantados en la época. El mismo continuó siendo importante en el conjunto defensivo de la ciudad hasta llegar a determinar la toponimia del lugar. Más tarde, el antiguo Fortín de la Perla se transformó en Rebellín, protegiendo la cortina entre los baluartes de las Ánimas y Santo Tomás. Este sistema de murallas también definió el sector extramuro del Frente Norte. Nos explica Nevada Tendillo Carrión que antes del fortín y como parte del sistema defensivo de la ciudad, pudiera haber existido en ese lugar una batería provisional como primera defensa de esta zona, con el mismo nombre, Batería o Bastión de la Perla. También comentan que en la actual localización del cementerio existía una cantera de arenisca color claro blanquecino, demostrando así una dinámica laboral en el lugar. Esto da paso a que la autora postule que el nombre de la zona La Perla viene de la vecina cantera de arenisca antes de la construcción del fortín que lleva el mismo nombre. Por su parte, Sepúlveda confirma la existencia de un almacén de repuesto de pólvora en el mismo sector.
por medio de los planos de San Juan de Claudio Coelho, que formó parte del Atlas de España. Lo que no queda duda es el crecimiento del tejido urbano en esta época. Es casi seguro que esto provocó el desplazamiento de la ciudad hacia los terrenos extramuros. Finalmente, a principios del siglo XIX, el cementerio se trasladó fuera de las murallas entre los baluartes de San Antonio y Santa Rosa. Así, el cementerio, el antiguo fortín, el matadero y sus corrales constituyeron los hitos que dominaron la fisonomía extramuros del área norte. Orígenes de la población en las primeras décadas del siglo XX. Como mencionara anteriormente, la Perla se origina con el establecimiento de las casas de esclavos y siervos no blancos, sino en el siglo fue en aumento y se fue diversificando hasta lo que encontramos al finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Como todos sabemos que en el 1898 la soberanía sobre la isla pasó de España a Estados Unidos como consecuencia de la guerra hispanoamericana y lo dispuesto en el Tratado de París. Con la instauración del gobierno militar en octubre de 1898, el secretario de Guerra Eli Root emitió una orden ejecutiva disponiendo y organizando un primer censo bajo la soberanía americana. El censo buscaba determinar la población de la isla, el estado de producción agrícola y las condiciones de la educación. A partir de 1910, los censos de Puerto Rico quedaron integrados al censo decenal que realizan los Estados Unidos. Uno de los hallazgos de estos datos es que tanto para el censo de 1910 como el de 1920, los enumeradores del censo no pudieron establecer diferencias claras entre los conceptos municipio y barrio. Las publicaciones del censo de Puerto Rico mostraban colindancias de los municipios, pero no de los barrios, por lo que dificulta su estudio. Pero, sin embargo, los barrios sí aparecen identificados en las planillas del censo y se tomaron en cuenta a la hora de organizar el trabajo de numeración. Pero, ¿qué pasa? Este cuadro se complica cuando estudiamos la isleta de San Juan. En los censos poblacionales de 1910 y 1920, la isleta de San Juan estaba dividida en subbarrios. En los subbarrios Vallajá, Catedral, Marina, San Francisco y Mercado. Dentro del barrio Mercado se encontraba La Perla. Así encontramos que en el 1910, en el barrio Mercado, había una población de 4.441 habitantes. Frente al censo de 1899, este barrio en una década casi duplicó su población. Varios factores se podrían tener en cuenta para explicar este crecimiento. Uno de ellos es la evolución de La Perla como comunidad, con la inmigración de residentes de otras regiones de la isla a la ciudad, el desplazamiento natural en la propia isleta, el matadero municipal y sus posibles fuentes de empleo, y el hospital de tuberculosos o cuarentenario de San Juan. Hay un estudio que data desde el 1957, que se llama, es un estudio sociológico, que se llama San Juan, la ciudad que rebasó sus murallas, en el que los sociólogos no han podido establecer con claridad los factores causales que provocaron la formación de los denominados arrabales de San Juan, pero interpretan los efectos del sistema económico como una de las causas. Tomando este argumento como base, puedo sospechar que los cambios económicos del momento fueron un factor importante para la movilidad de ciertos grupos de personas hacia La Perla. Ahora, ¿quiénes fueron estas personas que se desplazaron hasta esta región de la isleta y decidieron echar raíces? Pues los censos de 1910 y 1920 nos brindan algunas pistas sólidas. Comunidad La Perla, 1910-1920. Todo apunta a que La Perla se consolida como comunidad hacia finales del siglo XIX,
cuando los carniceros y vendedores de carne se ubicaron cerca del matadero municipal, en las empinadas puestas al norte de la muralla del Viejo San Juan. Junto a ellos, algunos campesinos que emigraron a la ciudad, atraídos por el desarrollo mercantil que sucedían en la misma y con la esperanza de tener mejores oportunidades de trabajo, llegaron hasta este sector, dando paso a un pequeño barrio de trabajadores. Los residentes de La Perla tenían características de ser gente humilde, con escasos recursos económicos, ninguna o poca escolaridad, pero diestros en muchos oficios. A la luz de los datos consultados en el Censo Poblacional de 1910, los enumeradores del censo entrevistaron a 98 familias que vivían en dos sectores dentro de La Perla, Matadero y La Perla. Estos eran los únicos dos sectores que existían en La Perla para 1910. La mayoría de estas familias vivían en casas arrendadas. El núcleo familiar estaba compuesto de matrimonios cuya cabeza del hogar era el hombre y uniones consensuales o concubinato, siendo el hogar compuesto por un solo padre y o madre. Las familias extendidas eran las de menor ocurrencia. De las 98 familias entrevistadas, 21 mujeres eran jefas de familia, o visto de otra manera, sin un hombre a la cabeza. También se destaca la presencia de extranjeros residiendo en La Perla, procedentes de Venezuela y España. La fuerza laboral estaba constituida por personas mayormente menores de 40 años para un total de 157 trabajadores, en la que se destacan más hombres que mujeres. De este grupo de trabajadores, 131 son hombres y 26 mujeres. Estos grupos de trabajadores se clasifican en las siguientes edades, que es el visual que les estoy mencionando en este momento. Cabe mencionar que en el grupo de edad de 0 a 9 años, encontré dos niños de 8 y 9 años respectivamente, trabajando como sirvientes en casas particulares. Se destaca en la fuerza laboral los varones solteros en un 46%, los casados en un 32%, los contratos consensuales en un 19% y los viudos en un 3%. No encontré varones divorciados. Los siguientes oficios y ocupaciones que realizaban los varones que vivían en La Perla para 1910 fueron albañil, aprendiz, barbero, cajista, capataz, carniceros, carpinteros, cocineros, 9 comerciantes, conserjes, delineantes, dependientes, dulceros, electricistas, enfermeros, laborando en el hospital de tuberculosos, guardián de cárcel en cárcel insular, herrero en herrería, inspector eléctrico en compañía de luz, un lector en la fábrica de tabacos, 13 matarifes en carnicería y en matadero, un mensajero, un obrero en el municipio, un panadero en panadería, 29 peones en ocupaciones diversas, ya sea en carnicerías, en matadero, en albañil, en taller, en café tostado, en el municipio, en fonda, en los muelles, en imprenta, un plomero, prensista, propietarios, aquí no se especifica el propietario, un sastre en sastrería, 8 sirvientes en casas particulares, 6 tabaqueros en fábrica de tabaco, 13 vendedores ambulantes y zapatero. Como vemos, pues se resalta en la fuerza laboral un grupo de peones en ocupaciones diversas, seguido de los oficios directamente relacionados con el matadero, como son los carniceros y los matarifes, además de un vendedor de carne. Comparado con el censo de 1899, algunas ocupaciones desempeñadas por hombres en 1910
se mantienen como por ejemplo los comerciantes, los sirvientes, los carpinteros, los dependientes, los operarios en las tabaquerías y los panaderos. Por su parte, de casa, sirvientas, costureras, cocineras, lavaderas. A continuación, los siguientes oficios y ocupaciones los realizaban las mujeres que vivían en La Perla en el 1910, como son 2 capataz laborando en fábrica de tabaco, una cocinera en el hospital de tuberculosos, 10 costureras en casas particulares, una enfermera en el hospital de tuberculosos, 4 lavanderas en casas particulares, una modista, una sirvienta y 5 sirvientas y 2 vendedoras en puestos de frutas. Como se observa, las ocupaciones que más se destacan son las de servicio, como son las costureras, las sirvientas y las lavanderas. Una década más tarde, entramos ahora en el 1920, demuestra que la población en La Perla comienza a aumentar y el área va adquiriendo un nuevo entramado de calles y sectores, como las calles Lucila y Felisa Silva, el barrio La Perla, la sección Matadero, el ranchón del Matadero, el ranchón del Gallego y el último trago. Los enumeradores del censo entrevistaron a 120 familias en estos sectores. También se destaca la presencia de extranjeros viviendo en La Perla. Entre esos extranjeros son 2 mujeres procedentes de España. Una de ellas es una costurera, hija de padre italiano, y una lavandera, hija de madre holandesa. A continuación, igual que en el 1910, la clase trabajadora sigue dominada por los hombres. A continuación, las ocupaciones de los hombres que vivían en La Perla para 1920, como son, encontré 5 albañiles, 5 barberos, laborando 3 de ellos en una barbería, 1 en un cuartel de la policía y otro ambulante, 3 barrenderos, 3 braceros, 6 carniceros, 8 carpinteros, 7 carreros, 1 cigarrillero, 3 choferes, 1 con carro propio en casa de familia y 1 chofer de truck, 2 cobradores en casa comercial, 2 cocineros en café-restaurante de hotel, 4 comerciantes, 2 dependientes, 1 enfermero en el hospital de tuberculosos, 1 escribiente en casa comercial, 1 herrero en la fundición Abarca, 2 impresores de un diario, 3 jornaleros de almacén de trabajos temporales del muelle, 1 lector en la colectiva, 2 marineros, 1 en barco mercantil, el otro en una goleta mercante, 1 matador de cerdo, 7 matarifes laborando en el matadero de La Perla, 2 mecánicos de una imprenta, otro mecánico particular, 1 mensajero en el hospital de tuberculosos, 4 peones de ferretería, obras públicas, herrería, 1 pintor ambulante, 1 plomero laborando en el departamento del interior, otro en taller municipal, otro en el matadero, 2 poceros en limpieza pública, 1 repartidor de carne, 2 sargentos laborando en el regimiento de Puerto Rico, 2 sastres, 1 sepulturero, empleado municipal, 1 sirviente, 4 soldados en el regimiento de Puerto Rico, 1 sombrerero en sombrería, 2 tabaqueros en la colectiva, 2 tablajeros, 1 laborando en el matadero de Atorrey y otro en el matadero La Perla, 1 tendedor en el taller de despalillado, 1 torcedor en el taller de cigarros, 11 vendedores, ya sean ambulantes,
de frutas, de animales, frutos menores, frutos y animales, plaza del mercado, periódicos, un vendedor en pulpería y zapateros. Para 1920 observamos una gama mayor de oficios relacionados en el área de servicio y el comercio. También oficios como los de carpinteros, plomeros, albañiles y pintores denotan una dinámica de construcción en la isleta. En el caso del matadero, también se observa una mayor especialización en el desempeño del trabajo, incorporando al tablajero, al carnicero y al matarife. Por otro lado, las ocupaciones principales de las mujeres que vivían en La Perla para 1920 pues son las siguientes: una ayudante en trabajo doméstico, una cajetillera, vendedora de cigarrillos, 2 cocineras en casa de familia, 3 en el hospital de tuberculosos, un conserje en escuela de La Perla, 7 costureras, 6 de ellas en casa particular, una en taller, 11 despalilladoras en fábrica de tabaco, 13 enfermeras en el hospital de tuberculosos, 17 lavanderas, laborando 8 en Tomasita tiene que prender el micrófono, por favor. me fui ahora. No sé dónde no sé dónde me quedé. Bueno, pues continúo. Estaba hablando sobre los oficios y ocupaciones de las mujeres que laboraban en La Perla en el 1920. Creo que me quedé en las planchadoras. En las planchadoras es 8 planchadoras, una en casa particular y 7 en casas de familia. Una sirvienta en el manicomio, 2 sirvientas en casa de familia, 2 tabaqueras en fábrica de cigarros, otra en el taller de cigarros, una taquígrafa en el municipio de San Juan, 2 taquígrafas, perdón, en el municipio de San Juan, otra en el diario El Tiempo, una telefonista en el municipio de San Juan, 2 tendedoras en el taller de despalillados. Entre las ocupaciones, ¿verdad? Resumiendo, se destacan las despalilladoras de tabaco. Estas muy bien pudieron laborar en la Puerto Rican American Tobacco, fábrica de tabacos localizadas en Puerta de Tierra, lo que se conoce ahora mismo como el archivo general. La economía tabaquera empleaba a una gran cantidad de mujeres, por lo que estas trabajadoras constituían el segmento más grande y de rápido crecimiento de la fuerza asalariada en las décadas iniciales del siglo XX. También se resalta un grupo de lavanderas que laboran en casas de familia y otras por ajuste, seguidos de las planchadoras. En el 1920, las ocupaciones de las costureras disminuyeron en un 40%, comparado en el 1910 con un 60%. ¿Ya? No se sabe qué pasó aquí con las costureras. Se destacan otras ocupaciones especializadas que no existían en el 1910, como son las maestras, las taquígrafas y las telefonistas. Igual que los hombres, las mujeres en la fuerza laboral están en el grupo de 20 a 39 años, principalmente las trabajadoras solteras, seguidos de las que viven en contrato consensual. Los hospitales, otro componente de la comunidad. Hay otra población que no puedo dejar pasar por alto y que formó parte de La Perla, que fueron los hospitales que se construyeron en este sector, frente al mar y cerca del cementerio.
Uno de ellos fue conocido como el cuarentenario o tuberculosos. Como bien expresa su nombre, su propósito fue albergar a personas que padecían de la enfermedad de la tuberculosis. No hay datos concretos en la fecha en que se construyó dicho hospital. No obstante, el alcalde de San Juan, para esa época, Roberto H. Todd, menciona en un artículo de periódico lo siguiente: en aquella época, 1903, no había hospital alguno para los enfermos pobres del municipio. No había ambulancias y los enfermos se llevaban al tuberculoso de la Perla en camillas al hombro de los peones. Asimismo, en uno de sus informes anuales, el municipio reconocía que arrendaba los terrenos ocupados por el Hospital de Tuberculosos de la Perla a un costo de $45 mensuales desde julio de 1917 a junio de 1918. Según el censo de 1910, en el Hospital Cuarentenario Municipal laboraban 2 enfermeros y 2 empleados. Residían en el mismo 21 personas que recibían tratamiento, 13 varones y 8 mujeres, y que el enumerador del censo los clasificó a ellos como pensionistas. Parece ser que estos pacientes realizaban diversas tareas para su sostén, estaban hospitalizados parcialmente y al mismo tiempo laboraban en diversas tareas para su sostén. Los oficios de estas personas eran de vendedores ambulantes de dulces, sirvientas, lavanderas, dependientes de pulpería, peones en los muelles y en el matadero. Cabe la posibilidad de que los 2 peones que trabajaban en el matadero fueran residentes de este lugar, es decir, de la barriada de La Perla. Entre los pacientes que laboran como sirvientes, también encontré 2 niños de 8 y 9 años. Todo parece indicar que a pesar de su condición de salud, estas personas se integraron a la dinámica residencial y laboral de La Perla. Otro punto que tomar en cuenta era la familia de estos pacientes, dado que el tratamiento para combatir la tuberculosis requería de una larga temporada en el hospital. Era muy probable que algunas familias establecieran su residencia cerca del hospital, ¿verdad?, para estar cerca de sus familiares. Aquí hago un punto y aparte. Quería compartir que en el 2010 yo tuve la oportunidad y la bendición, ¿verdad?, por así decirlo, de entrevistar al señor Eugenio Adorno, ya fallecido. Don Eugenio contaba para ese entonces con 98 años. Don Eugenio recuerda que llegó a La Perla en el 1920, a la edad de 8 años, y me comentó lo siguiente: en La Perla casi no había gente, no había luz y agua, ni carreteras, solo un paso. No había casas de cemento, las casas eran de madera. En donde vivía Tribulcio Reyes, existían 2 hospitales, uno para los tuberculosos y otro para los leprosos. Recuerdo la muralla bien grande. El mar fue socavando la muralla poco a poco hasta que se derrumbó. Pues, no encontré documentación, ¿verdad?, sobre el hospital de leproso al que se refería don Eugenio. Le pregunté si era el hospital de leproso que se encontraba en Isla de Cabra. Me dijo, no. En La Perla había 2 hospitales, uno para tuberculosos y otro para los leprosos. Don Eugenio pues se refería, él se refiere a Tribulcio Reyes. Este señor, don Tribulcio Reyes, él era un comerciante, dueño de un pequeño colmado en La Perla. Yo lo recuerdo de niña, él atendía su negocio junto a su esposa. Recuerdo su nombre, doña Pascuala. Yo le compraba a ella dulces y limber. Pues al morir el señor Tribulcio Reyes, pues la calle, ¿verdad?, pues en su memoria pues le pusieron el nombre. Este sector pues se conoce actualmente como la calle de Tribulcio Reyes.
Sobre la muralla bien grande que él se refiere al Rebellín de la Perla, al pequeño fuerte. Durante la, discúlpenme, durante la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? La tuberculosis era una enfermedad con una alta incidencia en Puerto Rico. Algunos estudiosos la vinculaban directamente con la pobreza, las malas condiciones de vida y la mala nutrición. De ahí que los sectores empobrecidos y con una densidad poblacional alta fueran vistos como foco de propagación de la enfermedad. En el 1920, los pacientes tuberculosos del Hospital de la Perla se habían casi triplicado. Según el mencionado censo, habían 54 personas recluidas en este hospital con un personal compuesto de 4 enfermeras, un enfermero, una cocinera, una lavandera, 4 sirvientas y un mensajero. No hay datos, ¿verdad? Si las personas recluidas y el personal que laboraban en el sanatorio pues eran residentes de la Perla. Siguiendo esta línea, y según la publicación, el Puerto Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine, para el caso de San Juan, el contagio de la enfermedad se debía en parte al rápido crecimiento de la ciudad. La llegada de humildes campesinos al recinto urbano han sido las causas principales que han atribuido que en los alrededores de la población se formasen algunas barriadas insalubres, instalaciones sanitarias y de agua corriente y sin alcantarillados apropiados para las aguas residuales. Por tal razón, el doctor Garrido Morales, quien fue el comisionado de Sanidad para esa época, él dispuso que se practicase una investigación en 4 zonas distintas de la ciudad para averiguar los datos referentes al número de habitantes de cada barriada, condiciones de la vivienda de cada grupo familiar, oficio, ocupación de todos los trabajadores asalariados, un cálculo aproximado de las entradas económicas de cada familia y número de casos de tuberculosis pulmonar. Esto era como un censo. La preparación de este censo y la obtención de los datos se encomendó a los inspectores sanitarios, quienes fueron los que visitaron todas y cada una de las viviendas. Según el artículo, esta investigación se enfocó en La Perla, en una zona de Puerta de Tierra, en las barriadas Melilla, Trastalleres y San Ciprián de Santurce. Las mismas pues, fueron catalogadas como los sectores más miserables y poblados de toda la ciudad. Hay otra institución desconocida en La Perla y que formó parte de su entorno, que fue un hospital de higiene dedicado a la asistencia de meretrices o prostitutas, conocido como el Picadero. Este hospital se ubicó en un antiguo local militar en el 1899, cedido por la Junta de Sanidad, ¿verdad? Según documentos consultados. Se cree que este hospital estaba localizado cerca del antiguo matadero en La Perla. La doctora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo comenta en su tesis doctoral, en su libro Meretrices, ella comenta que las meretrices pues, fueron atendidas originalmente en una sala del Hospital de Santa Rosa, ubicado en la Bajada Santa Rosa, cerca del cementerio Santa María Magdalena de Pacis. Este hospital está localizado donde está ahora mismo el Instituto de Neurobiología, en la Norzagaray, frente con frente a la Galería Nacional. Pues ahí estaba este hospital de Santa Rosa. Esta estructura, ¿verdad? Estaba destinada, o sea, el de Santa Rosa, estaba destinada a albergar a pacientes valorosos y atacados, ¿verdad? De otras enfermedades contagiosas. Este hospital lo atendían las religiosas de las Hijas de la Caridad
Y ellas pues no querían, ¿verdad?, que se atendieran a las meretrices en este hospital, por lo que ellas fueron trasladadas a otro lugar exclusivo para estos fines, ¿verdad?, cuando las trasladan a ellas para el edificio del Picadero. El edificio, ¿verdad?, del Picadero pues estaba en mal estado y fue necesario realizar una serie de reformas. A pesar de las reformas, pues este hospital pues no reunió las condiciones sanitarias propias de un hospital. Tampoco pues se logró instalar un sistema de alumbrado, ya que el edificio pues se hallaba fuera de la vía pública, ¿verdad? Es como un lugar, como un área escarpada, ¿verdad? Se encontraba este hospital. Pues a su alrededor pues no existía calle, ni plaza pública, ni camino. En agosto del 1900, la Junta de Sanidad eliminó la partida presupuestaria destinada a este hospital, el del Picadero, y en su lugar, pues propuso que las meretrices fueran atendidas a domicilio. El Hospital de Higiene del Picadero duró tan solo 7 meses. En el censo de 1920, el Hospital Especial de Mujeres aparece ubicado en la calle San Sebastián del barrio Mercado, donde, en el edificio donde era la ferretería Rodríguez, en la esquina de San José, al lado del restaurante La Tortuga, ¿verdad? Era donde se encontraba este hospital. Cabe señalar que de las hojas clínicas analizadas, ninguna de las meretrices era residente de La Perla. Estas tenían domicilios en otros sectores del Viejo San Juan. Y concluyo. Definitivamente, la barriada de La Perla es una comunidad con una subcultura e identidad propia, que desde sus inicios fue condenada a estar ubicada lejos de la ciudad amurallada. Fue conformada por esclavos libeltos, personas y familias sencillas de origen humildes, pertenecientes a la clase trabajadora, diestras en muchos oficios. A pesar de su integración en la dinámica laboral diaria de la isleta, estos fueron excluidos, rechazados por el resto de la comunidad del Viejo San Juan. Ciertamente, aún en el siglo XXI, la comunidad de La Perla sigue siendo marginada y olvidada. La misma no ha sufrido grandes cambios ni ha tenido un progreso económico sustancial. No obstante, es una comunidad que se ha mantenido luchando por ser reconocida y valorada como parte integral del Viejo San Juan. Un barrio que a través del tiempo se ha unido a muchos reclamos, levantando su voz para ser escuchados, y que se ha fortalecido escuchando lazos de unidad y solidaridad entre los mismos residentes. Considero que nuestra sociedad hoy día continúa estigmatizando a la barriada La Perla y sigue teniendo prejuicios en contra de la misma, considerándola como una zona prohibida. Es importante que los gobiernos, las agencias y las entidades públicas y privadas se unan en un esfuerzo comprometido y genuino para colaborar y ayudar con herramientas necesarias para insertarlos en el mundo laboral. A la luz de los datos del censo de los censos de 1910 y 1920, no cabe duda que el origen de la barriada La Perla está atado al trabajo y desarrollo económico de la isleta de San Juan. En la medida que el desplazamiento poblacional fue en aumento, estos trabajadores encontraron frente al mar un lugar donde establecerse y desarrollar una comunidad. Y culmino, ¿verdad?, con una estrofa de la canción La Perla, interpretada por Ismael Rivera, que dice: La perla calla su tristeza, es una acuarela de nobleza. A nadie cuenta su dolor, que gana el pan con su sudor. Este guaguancó es para La Perla. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi presentación. Espero que le haya gustado. Muchísimas gracias, Tomasita. Pasamos ahora a la sección de preguntas y comentarios con las personas que nos acompañan a través de Zoom y de Facebook.
Así que le vamos a dar unos minutitos en lo que las escriben, tanto en ambas partes. Si alguien desea hacer un comentario de su presencial, ¿no? En su propia voz, puede levantar la mano para así hacerlo. Por ahora los comentarios. Nelly Conte, excelente. Eliana Dávila, mil gracias. Nos están escuchando desde Arizona. Igualmente, muchísimas gracias de parte de Martín Castro. Qué bueno. Saludos. En lo que hacen las preguntas y comentarios, vamos a avisar que la próxima charla, el jueves 11 de noviembre, estará a cargo del arquitecto Edwin Quiles, que lo mencionó aquí Tomasita. La charla se llama Una mirada al San Juan tras la fachada. Personas interesadas en participar de la misma, recuerde enviar un correo electrónico o la pueden mirar por Facebook Live. También les envían saludos desde Nueva York. Cualquier comentario, aportación, ¿verdad? Bienvenido, porque no lo sé todo, ¿verdad? Claro. En Facebook, de parte de la Perla Impacto Comunitario, le dan las gracias por toda la información brindada. De la misma manera, Jorge González agradece la presentación que realiza esta noche sobre la Perla. Rafael Calderín, muchísimas gracias por esta charla tan informativa. Jackie Castro, excelente, gracias por tu aportación. Y Tomasita, eres parte de la historia de la Perla. Gracias, ya, gracias. Vilma Pérez, excelente, muchísimas gracias. Tengo curiosidad en torno a si queda descendencia o vestigios de aquellas familias originarias reportadas en los censos discutidos de 1910 y 1920. Repítame la pregunta, si quedan. Si quedan familiares de esas personas que estuvieron censadas en el 10 y en el 20. Sí, entiendo que sí, que quedan aún familias, diría como la tercera o cuarta generación. Sí, quedan todavía familias. Gracias. Seguimos verificando si hay alguna otra pregunta o comentario en Facebook. Le da las gracias, Vilma, por la respuesta a la pregunta que ella hizo. Keila Baez en Facebook, gracias por la información. Hace mucha falta la misma. Las gracias de parte de Iris Sayas, muy interesante e informativo. Yasmín Vega comparte lo siguiente. Muchísimas gracias, Tomasita. Aprecié oír más de la historia de los trabajadores de esa época. Ya son 6 años, pero en el 2015 escribí una tesis sobre los servicios básicos e infraestructura disponible para los residentes de La Perla. Si alguien interesa, compartió el enlace en Zoom. Los amigos de La Perla Impacto Comunitario comparte también la respuesta sobre los censos de 1910 y 20. Dice que sí, que todavía hay familias aquí. Sí, todavía. Michelle Cubano Guzmán. Noté que en las listas de trabajo menciona casa de familia y casa particular. ¿Cuál es la diferencia? Casa de familia ¿verdad? En las mismas casas y particulares, pues trabajos particulares, ¿cómo esto te diría? Particular por cuenta propia, trabajando por cuenta propia. En casa de familia, pues dentro, ¿verdad? Como empleada doméstica, ¿verdad? Dentro de las mismas residencias, como sirvienta. Gracias. Particulares por su cuenta, trabajo por su cuenta. Gracias. De parte de Carmen Ramos, muchísimas gracias por una información tan valiosa. Vilma Pérez, ¿se conoce la ubicación de la Escuela La Perla presentada en una de las imágenes?
Si se presenta, perdón. Si se conoce la ubicación de la escuela La Perla presentada en una de las imágenes. No. Según tengo entendido, la escuela que estaba ubicada en La Perla es donde está actualmente la placita Timoté, lo que se conoce como la Plaza Timoté. Ahí había una escuela, es donde estaba ubicada esa escuela, que ya no existe. Gracias. Se conoce como la escuelita Timoté. Gracias. De parte de Lourdes Tañón, gracias por la valiosa información. Me encantó la información de Eugenio Adorno. Jackie Castro, me imagino que es el Rebellín, ¿está todavía en pie? No, está derrumbado. Lo que queda son los cimientos y los remanentes. Y algunas paredes, ¿verdad?, que están expuestas en algunos patios de algunas de las residencias. Pero no, el Rebellín, esto no, se desploma. Pregunta Martín Castro, ¿el censo te pudo ayudar a conseguir el oficio de las personas en La Perla? Sí, bastante, sí. Sí, lo detalla todo en el censo. Por lo menos si visitan los censos, como le dice Tomasita, le indican la dirección, nombre, edad, si va a la escuela, el idioma que habla y el oficio que tiene. Oficios, si saben leer y escribir, si no saben leer y escribir, esto es muy interesante. Esto. Sí. Es bien interesante cómo es que los censos, ¿verdad?, validan la literatura. Mira, te voy a contar una, ¿verdad?, siguiendo esa misma línea, claro, una anécdota. Revisando el censo de 1930, yo encontré en un sector de La Perla, encontré a la familia de mi hermana mayor por parte de madre. Le comento a mi hermana, y yo, mira, encontré en el censo a tu familia, a tu papá de la edad de 6 años, tu abuela desempeñándose como lavandera, sus hermanos y hermanas. Ella se me queda mirando y me dice, hermana, ¿qué hermana? Papi no tenía ninguna hermana. Papi lo que tenía eran solamente 2 hermanos, tío Moncho y tío Carmelo. Y yo le digo, bueno, aquí en el censo aparece registrada una hermana de tu papá que se llamaba Elisa, de la edad de 3 años. Pero es que nadie me ha dicho a mí de que existía esa hermana de papi. Bueno, esa fue la información, ¿verdad?, que tu abuela pues le dio al el enumerador del censo al momento de ser entrevistada. Ella se quedó sorprendida porque desconocía, ¿verdad?, de la existencia que existía, que su papá tenía una hermana. No se sabe, ¿verdad?, si fue que de niña, ¿verdad?, falleció y nunca hablaron de ella. Pero es bien importante, ¿verdad?, cómo los censos, ¿verdad?, validan la literatura. Gracias. Comenta Jaime Monge. En el 1910 no hubo un censo oficial, ya que La Perla estaba empezando a tomar forma. Mi abuela se mudó a la calle Lucila Silva en 1907 con sus padres y sus hermanos. En el censo de 1920 es que empieza a salir. Sí, los censos comienzan, como había mencionado anteriormente, a partir de 1910. Antes, pues, de 1910, pues, no habían censos. Pero sí, a partir de 1910, pues, que los censos pues, quedan integrados al censo decenal de Estados Unidos. Comenta María Casanova. Nací en el viejo San Juan y residí allí hasta el 52 y nunca fui a La Perla. La ignorancia, pensando en peligro, no caminábamos por allí, pero sí asistí a la escuela pública y tenía compañeros que vivían en La Perla. Gracias por la información. Excelente información, me encantó. Mi mamá Tomasita es la mejor. Te veremos desde Georgia, la familia de tu nuera, está aprendiendo de Puerto Rico. Comenta bueno. José Sánchez. Un saludo. Seguimos esperando por si hay alguna otra comentario o pregunta tanto en Facebook como en Zoom. Ángel Figueroa, valiosa información para compartir con los turistas que nos visitan.
Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta o comentario. Le damos las gracias, Tomasita, por esta presentación tan interesante sobre la perla. Sé que la van a apreciar todos los que han participado de ella. Como siempre, le invitamos a que nos acompañe en la próxima charla el próximo jueves 11 de noviembre con el arquitecto Edwin Quiles. Así que muchísimas gracias, Tomasita, a todos los participantes. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos y les esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Igualmente.